hoy vamos una vez más a hablar de un fenómeno muy común entre todos los traders que lastimosamente la mayoría se entera ya cuando es demasiado tarde, ya cuando le ocurre. De hecho, muchas veces incluso la gente acusa al broker de manipular los precios, diciendo que es que no, es que a mí me ejecutaron mal la operación o me quisieron sacar. Si ustedes están operando CFDs, si ustedes están operando pues con el precio del mercado como tal, o sea, si ustedes no están operando futuros, sino cualquier otro activo, ustedes están operando a mercado. Ajá. El deslizamiento de precios se explica porque es la diferencia en el precio con el que uno quiere abrir una operación o cerrarla, uno quiere ejecutar una operación, y con el precio que realmente se ejecuta. Entiendo yo que también puede ser positivo, ¿no? O sea, a mí también ese deslizamiento me puede favorecer. Claro. Pero yo no he visto la primera persona que se queje porque lo favoreció el deslizamiento. Recordemos que un desliz de precios suele pasar mucho más cuando hay mucha volatilidad, por ejemplo, en momentos de noticias. Hola y bienvenidos a Al Alza Podcast, este espacio donde hablamos sobre los mercados financieros. Como siempre, yo soy Natalia Ávila. Y yo soy Diego Rodríguez. Sí. Y bueno, hoy vamos una vez más a hablar de un fenómeno muy común entre todos los traders que lastimosamente la mayoría se entera ya cuando es demasiado tarde, ya cuando le ocurre, que es el deslizamiento de precios, así como lo han visto pues en el título, si lo están viendo en vivo, o pues incluso si están escuchando este podcast luego en Spotify, o si lo están viendo en YouTube. Hoy vamos a hablar de este fenómeno que, ya como dije, la gran mayoría de gente que no ha, digamos, tenido mayor experiencia en los mercados suelen llevarse un gran golpe cuando les pasa, ¿no? Sí, claro, la idea del podcast de hoy es hablar de el por qué, cuándo, cómo ocurre, de un caso muy famoso que Ujú. fue con el franco suizo en 2015. Pero pues la idea es eso, o sea, es hablar acerca de un concepto, de algo que la gente solo hasta que le pasa no entiende. De hecho, muchas veces incluso la gente acusa al broker de manipular los precios, Mm, diciendo que es que no, es que a mí me ejecutaron mal la operación o me quisieron sacar. Y muchas veces es deslizamiento. mm. Y yo creo que tú a lo largo de varios años trabajando como regional manager, incluso antes, me imagino que habrás convivido con un montón de clientes que te habrán Sí. preguntado acerca de eso. Sí, de hecho, digamos ahora que lo preguntas, yo sentiría que es la pregunta número uno que he respondido a lo largo de estos más de 8 años de carrera, digamos, a este otro lado, ¿no? No siendo trader, sino más bien trabajando en diferentes brokers ahorita en Tickmill, donde ya llevo más de 5 años. Yo diría que es lo que siempre respondo. No hay un momento, un evento, o bueno, cuando llegan, digamos, al equipo de soporte, yo diría que al menos una vez a la semana alguien está preguntando por qué pasó acá, por qué este desliz de precios. Perdón si hablo raro, es que hoy tuve ortodoncia. No, Pero pero está bien. sí, sí, Yo sí. te escucho perfecto. Yo no sé si la gente que nos está escuchando tenga algún problema, pero yo Es que aquí hablo así. con los cascos te escucho de verdad que perfecto. Pero sí, ya siguiendo con el tema, Ujú. realmente es ese concepto que es muy curioso porque es algo que pasa todos los días. O Claro. sea, normalmente en los mercados los deslices ocurren todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días cierra el mercado. Así que siempre va a haber desliz en Ujú. algún activo. Puede que no en todos, obviamente, pero en algún activo siempre se está dando el desliz. Pero sí es curioso cómo la gente no sabe muchas veces por qué ocurre esto, Claro. y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces las personas tampoco saben que están operando en mercado spot, por ejemplo. Sí, sí, o sea, creo que a mí me pasa también mucho que la gente cree que es como una especie de error del broker cuando ocurre un deslizamiento. O sea, Ujú, siempre van a buscar a culpar a un tercero porque es como, bueno, porque yo cuando ejecuto una orden pasa esto y yo quería otro precio y me manipularon y es lo que tú dices, eso pues es un tema de un mercado spot es diferente, estos ujú. son derivados, esto también tiene un rezago Exacto. y es como más, o sea, la verdad a mí me parece que es una bobada porque es algo que puede ocurrir, o sea, todo el mundo, hasta Ujú. los grandes. em,
mesas de dinero. mesas de dinero, los institucionales tienen deslizamientos, Mm, pero como que a la gente le molesta cuando tú ejecutas una orden y te la exacto. dan a otro precio. O sea, claro, yo los entiendo porque es como si yo fuera a comprar algo, digamos, una gaseosa vale $1 y yo pago y vale $1 con 1 y uno, porque vale más. Exacto. Aunque a veces puede ser al revés, ¿no? Exacto, exacto. Pero antes de Ujú. en verdad decir qué es el Exacto, deslizamiento de claro. precios, digamos como ya lo mencionamos un poco, recuerden que existen diferentes tipos de mercado, ¿no? Y cuando estamos hablando de mercados spot, independientemente de qué tipo de activos está operando, una de las diferencias que se tiene con el mercado de futuros, por ejemplo, porque ese es un error muy típico en la mayoría de los traders. Incluso conozco traders que llevan 5 años operando y muchas veces no entienden bien esta diferencia porque consideran que las órdenes pendientes, por ejemplo, son como, no, pero es que yo puse mi orden pendiente a tal precio porque no se ejecutó ahí. Y es porque aunque se ponga una orden pendiente, este sigue siendo, si ustedes están operando CFDs, si ustedes están operando pues con el precio del mercado como tal, o sea, si ustedes no están operando futuros, sino cualquier otro activo, ustedes están operando a mercado, Ajá, están operando en un mercado spot, es el precio que esté en el momento. claro. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia con el futuro? Que si yo tengo un futuro que digo, voy a comprar este activo en Este precio. $2, ese va a ser el precio independientemente si ese futuro se va a ejecutar mañana, en 3 días, o sea, yo ya De hecho, establecí el precio. de hecho, esa es la finalidad del futuro, que yo Exacto, o sea, ¿por qué se llama futuro? Porque yo establezco el precio a futuro, exacto. Ajá. literalmente. En cambio, con cualquier otro activo eso no pasa. Por más que yo diga, yo quisiera comprar eso en $2", eso es solo una suposición, eso es solamente un deseo. Claro, Pero de aquí a que se cumpla, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen en mi claro, país. claro. Pero bueno, ahora sí, empecemos por lo básico. Sí, claro. Yo te quería preguntar a ver si de pronto tú Ujú. que has vivido tantos casos, te ha tocado vivirlo en carne propia, pues nos puedes de pronto contar qué es el deslizamiento del precio realmente, o sea, lo más Mm, sencillo y básico posible. exacto. Entonces, mire, muy básico. El deslizamiento de precios se explica porque es la diferencia en el precio con el que uno quiere abrir una operación o cerrarla, uno quiere ejecutar una operación y con el precio que realmente se ejecuta. Entonces, como tú lo decías, si yo quiero abrir euro dólar en Ujú. 1, es un ejemplo, ¿no? Pero cuando abren los mercados, digamos, pues para nosotros acá en la TAM, el domingo, que realmente pues sería como el lunes para el mercado asiático, está en 1.01 y yo puse una orden pendiente y como que el precio sí pasó por ahí, pero realmente no hubo una contraparte, se me va a abrir en 1.01, Ajá, no en 1. ¿Por qué? Porque ese 1 nunca existió, aunque sí se activó la alarma de que yo quería comprar. claro, Ese es el deslizamiento de precios. claro. De hecho, algo básico que siempre he querido preguntar relacionado con eso es, cuando dice deslizamiento, ¿yo soy el primero en comprar o es porque alguien ya también compró con ese precio deslizado? Porque tengo entendido yo que siempre es que alguien ya compró, por eso es que el precio se mueve. Bueno, eso depende. Eso de hecho no es no es una respuesta absoluta en el que sí, ya compró alguien más, porque recuerda que existen los gaps. Claro. Entonces, por ejemplo, digamos que el eurodólar efectivamente pasó por el C1, Ujú. que yo quería, ¿no? Claro, Yo quería comprar en 1, ahora se me ejecutó la orden en 1.1. ¿Qué sucedió ahí? Puede que cuando yo vea el gráfico, efectivamente el precio como que sí pasó por ahí, pero entonces, si habían 5 vendedores y 6 compradores, y yo soy ese número 6, pues entonces esos 5 compradores de 1 se ejecutaron también con los claro, vendedores de 1, claro, ¿no? claro. Y yo pues me quedé atrás y ya no había contraparte. Pero, ¿por qué digo que no siempre? Porque, por ejemplo, si el eurodólar amanece, bueno, si inicia la jornada, es con un gap que realmente nunca pasó por el 1, sino que abrió en 1.1, igual como el precio en teoría sí pasó por el 1, pero pues como no había ninguna contraparte, igual se me ejecuta el siguiente precio. Entonces, Claro, efectivamente, no es que el precio que yo quería alguien más lo tomó, puede que sí, como puede puede que que no. no necesariamente, claro. Y de hecho, esa es una pregunta que muchas veces hacen, o sea, y muchas personas no entienden porque, por ejemplo, me acabo de acordar de un caso.
Sobre todo, digamos, cuando son grandes comunidades, cuando vienen comunidades como, no sé, de academias o cuando hacen copy, cosas así. Muchas veces en los copies lo que sucede es que el que abrió el trade, abrió, no sé, eurodólar otra vez, compró eurodólar a 1, ¿no? Y lo siguen 100 personas. Y resulta que 50 personas ejecutan exactamente el mismo trade, pero las otras 50 ya no. Lo ejecutan con 0,1 o, bueno, con algunos pips de diferencia. Eso es lo que pasa, porque pues es que simplemente ya cuando esas personas también van a llenar como pues su operación, ya no hay contraparte. Claro, Entonces se ejecuta el siguiente mejor precio. Esa claro. es una pregunta como que Sí, siempre nos hacen. es que siempre ocurre. Ujú, Pero yo también quería preguntarte otra cosa, ya que estamos hablando de temas básicos y lo estamos hablando como algo negativo, solamente como algo negativo. ujú. eh, Entiendo yo que también puede ser positivo, ¿no? O sea, a mí también ese deslizamiento me puede favorecer, Ah, claro. pero yo no he visto la primera persona que se queje porque lo favoreció un deslizamiento. O sea, que es algo curioso. Sí, sí, obvio. Es que lo que... Porque Así. antes de que tú termines, porque yo creo que uno tiene como o sea, puede ser igual de propenso a que me afecte tanto para bien como para mal. Porque no es como que alguien quiera manipular el precio como muchas veces se dice y me quiera perjudicar, sino Ujú. es un escenario en que te puede perjudicar o te puede favorecer por igual manera. Lo que pasa es que de hecho el desliz suele, o sea, pues ocurre tanto para la compra como para la venta, ¿no? Pero entonces aquí viene una parte bien interesante que es más psicológica y es que nosotros, los seres humanos, solamente nos acordamos de la parte mala. Claro. De hecho, yo tuve un cliente una vez que ese cliente realmente él no operaba normalmente en momentos donde pasaran los deslices. Recordemos que un desliz de precios suele pasar mucho más cuando hay mucha volatilidad, por ejemplo, en momentos de noticias, casi siempre a las 8 de la mañana, hora Nueva York. Ujú. Ocurren deslices de precio en gran cantidad de activos, precisamente por las noticias que se dan, tasas de interés, bueno, por todas esas noticias. Y cuando hay baja liquidez, por ejemplo, cuando se cierran los mercados, o sea, cuando inicia la sesión asiática, bueno, Como a esta hora, digamos. exacto, hasta ahora es la mata de los délices de precios. Este cliente normalmente él operaba como a las 2 de la mañana, que es cuando empieza más o menos, pues en hora colombiana, ¿no? Ujú. Para que lo tengan en cuenta. Cuando empieza más o menos a moverse más el mercado europeo. Entonces, aunque sí hay deslices de precios en ese momento, por lo general suele ser un momento tranquilo relativamente, a él casi nunca le pasaban. En contra, de hecho, ¿por qué me acuerdo tanto de este caso? Porque el cliente manejaba un portafolio grande, o sea, Ujú. era un cliente de un portafolio como de $10,000, si no estoy mal, un balance, y en una operación, él por desliz de precios dejó de ganar, ni siquiera perdió, o sea, no, dejó de ganar $55, Ok. exactamente $55. ¿Por qué? Porque su take profit sí fue el que sufrió el desliz y porque me acuerdo mucho de este caso porque él se puso muy bravo, yo le tuve que explicar que era un desliz de precios y yo me senté operación por operación de un historial de todo el año. Estábamos como ya en octubre, o sea, pero operación por operación, en total el desliz positivo para él le había dado más de $1,000 en beneficio. Y yo le dije, mira, si ves que muchas veces has tenido desliz positivo para ti, y él era como así, yo nunca me di cuenta de eso. Claro. Después, o sea, lo logré calmar, pero digamos que sí. Y eso que alguien podrá decir, $55 es mucho, pero claro, muy poquito, ¿no? Lo que me parecía muy como, este caso nunca se me va a olvidar, esto fue hace de hecho más de 5 años, pero era porque, claro, él tenía un balance grande y estaba peleando por $55, que no quiero disminuir ese No, valor, no, no. O sea, obviamente, digamos que pero era, se los había ganado. Él exacto, tenía su pregunta de, bueno, ¿y por qué pasó esto? O sea, dejé de ganar. ajá. Pero ahí es donde va lo curioso. O sea, él a lo largo de un año se había visto favorecido. Sí, ¿no? Casi, Y bueno, más de $1,000, tenía, digamos. tenía muchas operaciones donde se le había visto, o sea, sí, donde su take profit había sido pues a favor, incluso también el stop loss. Entonces el stop loss él lo tenía configurado para, no sé, digamos, perder $100, pero realmente había perdido 80, cosas así. Y muchas operaciones las tenía en beneficio,
pero pues realmente nunca importó. Sí, Cuando se dio cuenta que fue negativo para él fue cuando en verdad se dio cuenta que existía el desliz sí, de de hecho, precios. se me ocurre una pregunta bien chévere, pero la voy a hacer yo creo que al final, cuando expliquemos más el tema del deslizamiento, que tiene que ver con los precios. Pero pues, yo te quería preguntar también adicional a Aunque esto. espera, porque tenemos una pregunta Ok, en el chat que nos dice, ¿qué diferencias han visto en slippage entre plataformas SN y Market Maker? ¿Y qué papel juega la velocidad de ejecución del broker y del servidor en la magnitud del slippage? De hecho, es una pregunta muy buena. muy, muy, muy interesante porque juega, o sea, Entonces, tiene un papel... básicamente, Ajá, por esas cosas que se están mencionando ahí, hay sí. diferencia en si hay cierto tipo de deslizamiento o no. Porque claro, por un lado el tema de la ejecución es súper importante, Ujú. porque uno también tiene que entender de que pues el tema, aunque los CFDs no están así, pero por lo general va a una bolsa central, va a un tema de libros, y pues entre yo mando la orden y se ejecuta, ese tiempo de respuesta puede hacer Bueno, que el precio varíe. en los CFDs, en vez de ir a la bolsa, pues va al servidor. Bueno, Entonces, exacto. efectivamente, Ah, sí se necesita tener esa velocidad. De hecho, muchos traders profesionales preguntan a su broker cuál es esa ejecución. Es gracioso porque a veces muchas personas piensan que solamente se tiene que preguntar esta velocidad de ejecución porque, yo hago scalping, pero ajá, no, de hecho las personas, o sea, independientemente si hacen scalping o no, deberían saberla. ¿Por qué? Porque efectivamente es lo que se va a demorar tu orden, o sea, desde que hiciste clic hasta llegar al servidor. Y entre más cerca, por ejemplo, muchas personas también compran BPS, exacto. y entre más cerca esté del servidor del broker, por ejemplo, en Tickmill nuestros servidores están en Londres. Entonces, si ustedes tienen un BPS en Europa o incluso en el mismo Londres, nuestra ejecución promedio es de 0,2. Pero si ustedes tienen un BPS y está muy cercano al servidor o pues muy cercano a Londres, va a ser mucho más rápido que ese punto 0,2 sobre punto 0, no, ese punto 2. Además, que si ustedes hacen scalping, obviamente los van a notar más. Ujú. Ahora, con respecto, digamos, a si el broker es SN, es Market Maker, es STP, ahí también hay una diferencia muy grande y por eso también tienen que saber si su broker es Market Maker o no. Porque, por ejemplo, en el caso de los SNs o los STPs, que son los brokers que no tienen mesa de dinero, la diferencia es que el STP, ustedes, la contrapartida de ustedes o de los traders, son como tal los proveedores de Los liquidez. proveedores de liquidez. En el SN también son los proveedores de liquidez y otros Re- traders, otros clientes. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia ahí? Que en el STP, digamos que sí va a estar un poquito más cohibido, entre comillas. ¿Por qué? Porque si digamos que esto es solo un ejemplo para que sea muy gráfico. Si tenemos 10 proveedores de liquidez y cada uno de ellos da dos precios, o sea, es una exageración, pero Pero digamos que sí. simplificado para que Ajá. la gente pueda entender. Y el broker tiene 20 clientes, pues entonces efectivamente se van a cumplir esos, o sea, como va a haber contrapartida y va a funcionar bien. Pero entonces si solamente hay, digamos, ahora el broker tiene más clientes, pero los mismos proveedores y la misma cantidad de precios, pues van a haber más deslices de precios. ¿Por qué? Porque entonces a partir del 21 en adelante de esos clientes, pues van a tener otros precios porque pues ya los primeros 20 clientes como que Llenaron ese rellenaron, cupo. llenaron el cupo. Obviamente esto es súper simplificado, no es que sea algo, o sea, pues con números mucho más grandes, pero esa es la lógica. Ahora, en el SN, aparte de esos 20 cupos que hay, también como entre clientes se podrían dar las contrapartidas, pues va a haber más mercado. Y en los market maker hay mucho más mercado precisamente porque el broker también puede ser la contrapartida del Claro. cliente. Obviamente, dicho de esta manera, un market maker podría sonar mejor, pero recuerden siempre tener, pues, o sea, que el broker sí esté regulado, porque igual también los market maker Claro, tienen muchas claro, porque como es que cosas malas exacto, y, porque ajá. ya hay el problema, o sea, la gente tiende a pensar que un broker que sea market maker está mal. No, porque muchas Ujú, veces estamos hablando, o sea, justo para el tema que estamos hablando es perfecto ujú. porque si estamos hablando de que cuando un broker se vuelve market maker y me está generando liquidez y me está generando mercado, lo que busca ese broker es dar esas puntas Ujú. para que las operaciones, digamos, se ejecuten y la gente pueda operar. Exacto, va a haber más liquidez ¿Qué en es el lo que, mercado. qué es lo que ocurre y en donde yo creo que está la clave de lo que dice Natalie? Es, claro, ahí ya hay un conflicto de intereses porque es que Ajá, la contraparte es el broker. sí. Entonces,
quién controla al broker. Por eso la regulación es la que a mí me permite saber si puede que sea un market maker, pero que no vaya a actuar en contra de sus clientes, porque tiene una regulación Exacto. buena. Pero si tiene una regulación mala, piensen lo que si él es la contraparte, a él que le interesa que el cliente pierda. Exacto. Entonces, pero ya para responder puntualmente la Ujú. pregunta, sí es eso. O sea, van a haber diferencias porque el market maker por lo general va a tener más liquidez, entonces es más difícil que haya desliz de Ajá, precios. No es que no existan, es solamente que es menos probable. En el caso del SN va a tener un poco más de probabilidad que haya desliz y en el STP digamos que sería como el que mayor cantidad de deslizamientos podría llegar a tener. Obviamente, también depende de qué tan grande es el broker y qué tan buenos son sus proveedores de liquidez, porque claro. incluso si hay un broker que es STP, pero es gigante y tiene muy buenas conexiones con sus proveedores de liquidez, puede que tenga mayor liquidez que el market maker. Pero a grandes rasgos es pues, para dar a entender este caso, ¿no? Claro. Sí, no sé si quedó muy confuso, pero espero Sí, no, que no, o sea, haya resuelto tu duda. lo que pasa es que eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar, que es por qué se da el tema del deslizamiento, que yo te quería preguntar, o sea, está vinculado con dos cosas, entiendo Mm, yo. Por un lado es el tema de la volatilidad, sí, por otro lado es el tema de lo que sería la la liquidez. liquidez. Exacto. De hecho, ¿Qué afecta? ajá. O sea, no sé, si tú de pronto me puedes decir qué afecta más, si la volatilidad o la liquidez, o puede ser por igual. Y también, pues digamos, eso cómo está relacionado con lo que acabamos de hablar. Mm. Aunque ya lo dijiste, aunque yo creo que tú ya lo explicaste bastantes veces, pero es importante entender de pronto cuál de las dos influye más. Yo diría, a término personal, ¿no? Ujú. Esto no es como de libro, sino lo No, que yo pienso es que normalmente afecta más la liquidez que la volatilidad. ¿En qué caso? Porque a veces hay activos que están siendo muy volátiles y no necesariamente generan deslices. ¿Por qué? Porque a pesar de que son muy volátiles, hay como ambas partes, o sea, hay un montón de personas que quieren comprar y hay un montón de personas que quieren vender. Entonces, a pesar de la volatilidad, hay como juego en el mercado, entonces puedes pues encontrar una contraparte fácilmente. claro. El problema yo diría que es más que todo por parte de la liquidez, precisamente porque, por ejemplo, si hay un activo que no es el peso colombiano, o sea, nuestra moneda es la cosa más poco líquida que existe. Sí, Esa moneda se mueve en horas colombianas por ahí de 9 de la mañana a 11 de la sí, mañana, o sea, no se mueve. de hecho esa moneda a nivel oficial, el tema de la cotización cierra a mediodía, solo se opera a Exacto. mediodía nomás. Sí, o sea, esa moneda es la cosa más poco líquida que existe. Y ahí es muy normal tener deslizamientos de precios, precisamente porque no hay contraparte. O sea, por más que tú quieras comprar, si tú vas a comprar 1 millón y en el mercado solamente hay 900, pues Sí, de malas, al precio, ¿no? prácticamente. Ajá. Sí, o sea, Sí, a la- al precio que tú quieres comprar, ¿no? Pero, o sea, es una cosa muy poco líquida y ahí es donde más ocurre. Entonces, si digamos, salió una noticia que genera volatilidad, pero que genera que todo el mundo quiera comprar euro dólar, realmente lo que ocurre eh, y por qué se genera el desliz de precios, no es porque la noticia genere revuelo y toda la gente esté como loca, por así decirlo, en términos criollos, sino precisamente es porque todo el mundo quiere comprar, entonces no hay liquidez suficiente, no hay nadie que esté vendiendo. sí, Entonces yo se acaban diría, los vendedores, o sea, la gente que está ajá, dispuesta a vender se exacto. acaba. Yo diría que lo más importante a tener en cuenta, si no quieren que, que que les ocurra un desliz de precios es revisar realmente cómo está la liquidez de ese activo. Muchas personas, por ejemplo, no sé, las personas que operan oro y eurodólar, es poco probable que les ocurra un desliz muy fuerte, a menos que estén súper apalancados o algo así, pero los deslices realmente son O pequeños de pronto una noticia, ¿no? Sí, 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 o sea, pero digamos por eso, en teoría son pequeños o generalmente, obviamente ocurren casos, pero por ejemplo, si una persona opera la lira o cosas así, se ve enfrentada todos los días a deslices de precios o a potenciales deslices de precios, incluso cuando se supone que la moneda está abierta y que el mercado está abierto, ni siquiera tiene que esperar como al cierre y al cambio de Sí, sesión. de hecho, tengo una pregunta relacionada con eso. Creo que ya he hecho relacionada con eso varias veces, pero básicamente tengo una pregunta. Por eso es que de pronto a la gente que comienza
no se les recomienda que operen, por ejemplo, pares exóticos. Exacto, de hecho, eso es una de las razones por las que... Y me dicen, no, pues Ajá, oiga, váyase más tranquilo, un ajá, euro sí, dólar, eso no se exacto. desliza, no tiene tanto spread, Mm, o de pronto, no sé, una libra, ujú. un canadiense, pero de pronto si me va a meter yo en lo que es lira turca o el rublo ruso o lo que tú decías, peso colombiano, peso chileno, cosas de ese estilo, pues yo creo que ahí sí puedo estar mucho más expuesto a este tipo de cosas, ¿no? O sea, el tema del deslizamiento, porque la liquidez no es la misma y la Ujú. volatilidad puede que sea muy relativa, pero yo sí creo que al ser exótico, de hecho la volatilidad debe ser mucho más alta. Claro, claro. De hecho, digamos que una de las cosas que yo siempre le digo a las personas cuando comienzan a decirme, por dónde debería operar, por dónde debería empezar, qué debería operar, cómo voy a ser más rentable, mi respuesta casi siempre es como, ¿qué activo realmente comprende? Y cuando me dicen como, no, no sé absolutamente nada, yo personalmente sí les digo como, mira, deberías empezar tal vez en una cuenta demo, aunque las cuentas demo no tienen deslizamientos Ajá. precisamente porque hay liquidez infinita. Pero yo les digo, o empieza tal vez por un euro dólar, por pares pues principales y sobre todo pares, o sea, pares de monedas. Y si quieren operar algo más, entonces oro, que ya sería metales o bueno, materias primas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las acciones, esto sí que es un mundo loquísimo. De hecho, acá lo hemos tenido cuando hemos evaluado acciones y la próxima semana creo que vamos a hacer Nvidia, o bueno, sí, en junio, se van a dar cuenta que las acciones sí cierran todos los Se días. gapean un montón. Ajá. Los gaps de las acciones son absurdos. No todos los días, sí, efectivamente, pero, o sea, hay acciones que hoy valen $10 y mañana $30 perfectamente. Eso no va a pasar jamás en las monedas principales. O sea, de hecho, una moneda principal varía muy poquito, no varía ni siquiera un 5%. Lo que pasa es que hay apalancamiento y otras cosas, ¿no? Que la magia de los CFS. Eso Exacto, tampoco se exacto. tiene que decir, es la magia. Exacto, exacto. Pero pues digamos que las monedas principales suelen verse menos afectadas por el deslizamiento de precios y cuando las personas pierden mucho por culpa de un deslizamiento, normalmente está más relacionado al apalancamiento que están Ajá, teniendo, más allá de que en serio se movió un montón el activo. claro. Pero bueno, yo creo que tocaste un tema muy interesante, que es el tema de lo que son las cuentas demo, de lo que son la liquidez infinita que no existe en el mundo real. Sí. Y yo creo que vamos a hablar acerca del tema de lo que es el deslizamiento en las cuentas demo, porque de pronto esto no Mm, ocurre y porque a veces de pronto esas cuentas demo son como una una mentira muy linda, porque yo cuánta sí, gente he escuchado que no, me va muy bien en las cuentas demo, en lo que yo he sí. operado y pasan una real y pasan cosas. Mm, Yo creo que el deslizamiento es el principal caso de algo que la gente no entiende porque ujú. si tú operas en una demo nunca te va a pasar. Y pues te quería preguntar eso. Sí, de hecho, no sé si has escuchado la frase todos somos millonarios en una cuenta demo Sí, o todos somos buenos traders en una cuenta demo. sí, Precisamente eso pasa, o sea, en las cuentas demo pasan muchas cosas. Como ustedes, o bueno, como nosotros, los traders retail, no estamos realmente preocupados por perder ese dinero porque así hayamos puesto de balance $1 millón, pues ese dinero no es real y no nos importaría perder $1 millón, cosa que en la vida real tal vez no pase. Una de las cosas que efectivamente es una mala simulación es el desliz de precios. ¿Por qué? Porque hay liquidez infinita. Siempre, siempre una cuenta demo, siempre, o sea, sin excepción, se va a tener contraparte. Si ustedes dicen ya mismo quiero comprar euro dólar en uno, se va a ejecutar. O sea, y el precio se supone que está en uno, se va a ejecutar. Obviamente, la cuenta demo sí simula el precio real. O sea, si está en uno, efectivamente sí va a estar en uno. Lo que no simula es la profundidad del mercado. ¿Cuántas personas realmente están vendiendo y cuántas personas realmente están comprando? Entonces, ¿cuál es esa profundidad del mercado? La que yo decía, ¿no? Si hay 10 vendedores y 11 compradores, hay un comprador que no va a poder comprar encontrar la contraparte, ajá, al básicamente. precio que quiere, sino que va a ser al siguiente mejor precio. En las cuentas de eso no pasa. Siempre van a haber igualdad de condiciones, igualdad, o sea, igualdad de compradores, igualdad de vendedores y por eso es que uno puede operar libremente, sin deslices, sin nada. De hecho, algunos brokers o en algunas cuentas de uno
los brokers sí están intentando simular esto, pero todavía no es perfecto porque No, es es muy que igual la difícil. liquidez es infinita en las cuentas demo. Es que es muy Entonces, difícil, es muy ujú, difícil. O sea, algo que no entiende muy bien la gente con la profundidad de mercado es, eso no es programable. O sea, es cuánta gente en ese momento está dispuesto a pagar un ajá. precio y cuánta gente está dispuesto a comprarlo. Eso no se, o sea, eso no es racional, eso no es lógico y eso no sigue ningún patrón. Por eso programarlo en una demo es imposible. Porque si alguien supiera programar eso, pues descifró el mercado, cómo funciona. Sí, no tendría sentido. Porque Sí, no o se puede sea, no. saber quién quiere Ujú, comprar y quién quiere vender a X precio. O sea, no hay exacto. forma. O sea, lo que les digo, si alguien es capaz de hacer eso, que me escriba y nos hacemos Que ricos nos porque diga. en serio descifró lo que es las finanzas detrás de entender quién quiere vender y quién quiere comprar. Y de hecho, como tema adicional de algo que tú tocas muy interesante, de un tema que a ti no te gusta, que a mí tampoco me gusta, pero para que ustedes reflexionen, ya que sé que a mucha gente le interesa, por ejemplo, el tema de las cuentas de fondeo y las cuentas, digamos, de ese estilo, es eso. O sea, muchas veces esas son cuentas reales y nos ofrecen deslizamientos. Entonces, la gente dura operando 4 años, 5 años cuentas de fondeo y nunca sufre un deslizamiento porque muchas veces, la mayoría de veces, son cuentas demo. Entonces, si ustedes están operando en esas cuentas de fondeo y hay deslizamientos y es un dinero real, si no, son solo demos, así como tú lo decías. Sí, sí, de hecho, bueno, sin meternos mucho en ese caso, Ujú. hay muchos como compañías que utilizan cuentas demo como en un aspecto real. Sí, o sea, Yo me refiero es a si, eso. si nunca han sufrido de un desliz de precios, de hecho no piensen, ah, tengo el mejor broker del mundo. Sospechen, de hecho, Claro. porque si ustedes nunca han sufrido de un desliz de precios, que es algo normal, que de hecho ningún broker tiene, o sea, si el broker está regulado, el broker no puede manipular el precio, Ajá. incluso si es market maker. O sea, no podría porque No, piensen ustedes, así como tal vez ustedes están comprando, también tendrían clientes vendiendo y no pueden, es y que si no sé. manipulan el mercado, pues estarían perdiendo por el otro lado. O sea, a menos que en serio, o sea, tendrían que pasar una combinación de factores donde resultó que su cliente más grande de la vida en serio está, pues, o sea, no sé, está en una posición donde el broker se aproveche o algo así, pero si bien eso sí pasaba hace algunos años, en este punto donde ya todo está tan interconectado, es muy difícil hacer arbitraje, porque así es como se llama eso, Ajá. en ese sentido, o sea, ni siquiera los brokers. Obviamente, si es muy chiquito, no está regulado, tiene muy pocos clientes, es más fácil, pero si ya es un broker grande, es un broker regulado, muy difícil que en serio sea simplemente por manipular, Sí, no, porque de hecho, así como ustedes están comprando otra vez, van a haber otros vendiendo y pues ahí el broker tal vez les gana a ustedes, pero perdería por el otro lado. Entonces no, no tiene sentido. no, es que Ujú. el mismísimo, o sea, la mismísima empresa Morgan Stanley, BlackRock, JP Morgan, los institucionales más grandes del mundo que tienen acceso a mercados de miles de millones de dólares todos los días, van a tener un deslizamiento porque no hay contrapartes infinitas. O sea, Exacto. si el día de ellos dicen, yo quiero comprar 1 millón de acciones de Apple por X o Y estrategia, no van a encontrar 1 millón de puntas que se les vayan a vender esa cantidad de acciones. Tienen que Claro. ir comprando y tienen que ir moviendo el precio y eso genera un deslizamiento sí o sí. Es que de hecho, así para que lo sepan, no sé si ya hemos hablado de este tema en algún podcast del pasado, si no lo hablaremos, hay diferentes tipos de órdenes y no estoy hablando de las órdenes de los retail, de Ajá, órdenes pendientes y eso, sino que en los mercados con los traders institucionales, de hecho también los traders retail profesionales lo pueden hacer, pero es un poco más costoso, no nos vamos a enredar tanto, pero un poco para que lo sepan. que existe. Uno, ajá, porque existen. Hay órdenes que incluso uno las puede ocultar. Es decir, por ejemplo, yo quiero comprar 1000 acciones de Apple, pero yo tengo como, o sea, yo puedo ocultar que no van a ser 1000, sino solamente mostrar 100. Y entonces esas 100 se ejecutan a cierto precio y cada vez que perdón, se ejecuten, como que vuelvo a mostrar 100 hasta que se llenen todas las 1000. Obviamente no estoy explicando punto a punto, o sea, No, paso a paso cómo funciona, pero es para que se den cuenta que incluso los grandes, los institucionales, saben que tal vez comprar 1000 no les va a salir como a cierto precio, sino que prefieren comprar de a 100 a diferentes precios. Es sí. solo un Y, ejemplo. y otro ejemplo relacionado con eso que a mí me parece muy chévere que vale la pena de pronto hablar en otro momento es la gente que secuestra precios, porque eso es algo que la gente no entiende muy bien. Si yo quiero comprar Mm, acciones y yo meto una punta muy grande y alguien se da cuenta,
las puede comprar más baratas y revendérmelas a mí más caras en cuestión de segundos. Ujú, Y hay algoritmos que se encargan de hacer eso, exacto. que lo hacen en tiempo real, que es como, claro, yo tengo, no sé, una orden de 1000 y de oferta solo hay 100, me van a faltar 900. Ujú. Él puede comenzar a secuestrarme la operación para que yo termine pagando mucho más caro de lo que inicialmente tenía que hacer. Exacto, exacto. Y eso no es como tal una manipulación. O bueno, hay muchas estrategias que sí están prohibidas y hay otras que en cambio sí se permiten. Ajá. Pero bueno, ahora vamos a hablar para, De un caso creo, sí, de un de la caso. vida real. Creo que ya hablábamos que es desliz, esperamos que les haya quedado claro. Igual, si no, nos pueden comentar aquí en vivo o nos pueden dejar los comentarios en YouTube. Pero vamos a hablar de un caso de la vida real, que es el colapso del franco suizo. De hecho, Diego y yo casi siempre lo estamos mencionando porque es un caso muy importante. Lo mencionamos cuando estábamos hablando de bandas cambiarias y todo esto, pero hoy lo vamos a mencionar más que todo desde la parte del deslizamiento de precios y porque efectivamente muchas personas quedaron en quiebra porque muchos brokers también quebraron y brokers regulados y todo eso y porque cambió la manera en la que los brokers pues actúan hoy en día porque tenemos protección a balance negativo y porque pasan muchas cosas. Precisamente ocurrieron muchos deslices de precios. Sí, básicamente uno de los casos más extremos de deslizamiento en los últimos años, algo que cambió el mercado para siempre y pues bueno, me imagino que vamos a mostrar la gráfica, ¿no? Ujú. Ahí producción nos va a Entonces ayudar. producción ahí nos ayuda. Entonces ahí como nosotros podemos ver, bueno, esto ocurrió básicamente lo que fue el 15 De de enero. enero de 2015. Ujú, ¿Y qué ocurrió? Básicamente el Banco Central de Suiza, o sea, lo que sería el Banco Nacional Suizo, ellos tenían unas cosas, algo determinado que era algo que se llama bandas cambiarias. ujú, Básicamente el precio llegaba a un tope y ellos artificialmente comenzaban a comprar y el precio bajaba y de manera inversa hacían lo mismo. Ellos ese día, sin aviso previo, sin decirle a nadie, deciden eliminar lo que serían esas bandas. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Que básicamente la gente creyó que cuando llegara a ese límite inferior ujú. iba a rebotar hacia arriba, Que eran 1.2. que era 1.2, que la gente iba a comenzar, o sea, que lo de siempre, la gente comenzó a comprar y todo eso, pero se dieron cuenta que el precio siguió cayendo, Ujú. que artificialmente, por respetar esas bandas, no se estaba comprando el activo y básicamente eso hizo que nadie tuviera la liquidez ni que quisiera ser contraparte en esa caída que fue por básicamente una hora. Exacto. ¿De cuántos? De más o menos De unos hecho, 2.300 pips. en minutos, o sea, toda esa caída sí duró una hora, pero en minutos el euro franco suizo ya había caído más de un Claro, 30%. claro. Esto pasó en minutos y ustedes dirán, ah, bueno, no, los que estaban operando con el CFD tal vez tenían stop loss, porque sí habían muchas personas con stop loss, pero entonces, ¿cuál es la importancia de este caso? Y es, hubo más de, o sea, bueno. De hecho, digamos, brokers regulados en Estados Unidos. ¿Y por qué menciono tanto Estados Unidos? Porque un broker regulado en Estados Unidos o en Reino Unido son las dos regulaciones más fuertes que hay. Más de 15 brokers en Estados Unidos regulados quebraron y quebraron totalmente y sus clientes también quebraron. ¿Por qué? Porque con esta caída, si bien tenían stop loss y pues ellos estaban comprando, entonces su stop loss sería Sí, o sea, una digamos, venta, ¿no? exacto. No había contraparte. Por más que su stop loss les llegara, pues, o sea, se activara, todos los stop loss se activaron, nunca se ejecutaron, porque no había nadie dispuesto, pues, a aceptarles esa venta. Claro. O sea, es que lo que la gente no Mm, entiende, ni tanto el stop loss ni el take profit, es que básicamente eso es como una señal, o sea, es un algoritmo que le dice al MetaTrader, al broker, como cuando llegue este precio, o sea, ciérreme la posición. O ujú, sea, si yo estoy en compra, véndame, o si estoy en venta, eh, compre, o bueno, dependiendo si es stop o take, pero a lo que yo me refiero es que básicamente es una señal que te dice cuando llegue este precio, haz algo. mm, Lo que sería el tema de MetaTrader, el broker? Es, listo, yo salgo a mercado, a exacto. cerrar la posición, que la mayoría de las veces coincide porque no hay ni alta liquidez ni alta volatilidad, entonces no va a haber deslizamiento, no hay problema.
No hay baja liquidez. Eh, eso por eso no hay baja liquidez ni hay alta volatilidad, entonces no hay Ujú. problema y se puede ejecutar bastante fácil la operación a ese precio. Sin embargo, cuando ocurre un evento de estos, está el stop, pero nadie, o sea, era lo que tú decías, ¿quién te va a querer comprar franco suizo en ese momento? Exacto, Nadie. porque la noticia salió y entonces ya se sabía que el banco no estaba comprando en el 1,2. Entonces, cuando se estaban tratando de cerrar todos esos stop loss, pues como ya les dije, ¿no? Eran, o sea, toda la gente había comprado, para cerrarlo se necesitaría una venta, entonces alguien tendría que estar comprando, nadie quería comprar, no habían compradores para cerrar esas ventas que se querían hacer. Y tanto fue el caso que, por ejemplo, brokers como Alpari UK, quebrados totalmente. eh, un broker que, bueno, actualmente todavía existe, pero pues si quieren saber más como la historia, porque ya no es el mismo broker de antes, hasta perdió su regulación, FXCM. O Ajá. sea, muchos brokers quebraron precisamente porque al intentar también como salvaguardar a sus clientes, al intentar evitar esas pérdidas, igual tampoco podían crear mercado, o sea, tampoco podían inventarse esos Claro, precios. Entonces, pues quiebra total, muchos clientes terminaban con con deudas. deudas de más, o sea, de más de $1.000 hacia el broker y uno podrá decir, ah, $1.000 no es mucho. Multipliquen eso por la cantidad de O sea, clientes. un número Ajá, aleatorio, 150.000, o sea, son casi 150 millones de dólares, es exacto. mucho dinero. Y estoy hablando de los clientes pequeños. Claro, Obviamente también habían clientes de $10.000, $1.000.000, que estaban, que pues para los mercados $1.000.000 igual, en teoría es pequeño. O sea, digo entre comillas porque pues sí, pero claro, clientes de $100.000 que son pequeños para el mercado porque son retail finalmente, todos ellos totalmente quebrados precisamente porque se les ejecutó la operación, pero con un desliz de precio gigante. sí, y por eso ya después en temas de regulación se implementaron cosas como lo del tema de no permitir saldos negativos, Mm. temas como el tema del stop out, eh, donde básicamente lo que se busca es eso, o sea, que se siga respetando el tema de las contrapartes y que pues no se vaya a perjudicar lo que sería los clientes por un lado ni el broker por otro, porque pues son las dos, digamos, que sería caras que están expuestas a la hora de operar, o si es directamente entre traders o directamente con proveedores de liquidez, lo que uno busca con este tipo de cosas es que ese deslizamiento no tenga un impacto negativo en ninguno, sino Ujú. que simplemente son cosas que se pueden dar, pero no a un caso tan extremo como fue enero 15 del 2015. Exacto, exacto. Pero no todo está perdido. Obviamente, si hay un desliz de precios, sí se puede llegar a gestionar de una mejor manera o más bien evitar tener deslices de precios. Entonces, como ya lo hemos dicho acá, casi siempre ocurre alta volatilidad, baja liquidez. La mejor manera en que no les ocurra un desliz de precios, ¿cuál es? Básicamente no operen en esos momentos, ¿no? Pero obviamente no sabemos que no Sí, todas las no, personas no van a querer operar. pero por otro lado, si una persona lo que quiere hacer es decir, bueno, yo soy consciente que pueden haber momentos de baja liquidez y también soy consciente de que pueden haber momentos donde hay alta volatilidad. Por Que son los ejemplo, más jugosos. claro, o sea, por ejemplo, 8 de la mañana cuando abre Nueva York, normal que haya más liquidez o si Ujú, salen noticias, no es que no opere, sino tengo que yo ser consciente de que tengo que ampliar, por ejemplo, un poco mi stop, porque tengo que darle más espacio, tengo que darle más vida a ese ujú. trade y que no se cierre tanto, porque si se va a deslizar el precio, tengo que darle más espacio. También tengo que tener en cuenta que las órdenes límites me pueden ayudar a mí, porque pues yo ya le estoy metiendo, por así decirlo, profundidad al mercado, Exacto. aunque acabamos de hablar del stop y el take y no necesariamente a mí me garantiza nada. Exacto, porque igual no es un mercado de futuros. Pero digamos, antes de que continúes, digamos, esta parte del stop, tengan en cuenta que esta es una operativa muy riesgosa. Si ustedes ya están decididos a operar, digamos, en momentos de noticias, a operar en momentos de baja liquidez, por ejemplo, yo soy una persona que normalmente cuando hacía trading, yo operaba en el mercado asiático, pero igual yo no operaba apenas empezaba el mercado asiático porque muy seguramente iban a ocurrir deslizamientos. Yo lo que hacía era esperar un poco, pero digamos que soy súper impaciente o un trader que le gusta esa adrenalina de las noticias, etcétera.
Cuando Diego dice lo del stop y ampliar el stop, tengan mucho cuidado. De hecho, una de las personas que yo conocí, un trader que yo conocí, él tenía una relación riesgo-recompensa como negativa. Es decir, ganaba 1, perdía 3. ¿Por qué? Porque él operaba en esos mercados. Muchos dirán, no, pues, o sea, pierde 3 y solo gana 1. Su sistema estaba, o sea, ese sistema ganaba, no sé, 9 veces y solo perdía 1, por ejemplo. Pero él, o sea, ese sistema lo tenía, o más bien esa estrategia de trading la tenía muy bien configurada y todo ese sistema, todo ese manejo de riesgo, o sea, realmente le había dedicado mucho tiempo a robustecer su sistema de trading para que eso le funcionara. Sin embargo, esa no es la realidad de muchos, o sea, ahora nosotros que estamos a este lado, que ahora, pues, o sea, digamos, desde que estoy en Tigme, como head de Latinoamérica, la realidad no es que las personas ganen, o sea, la realidad tristemente es que la gran mayoría de traders pierden. ¿Y por qué? Porque no tienen un buen manejo de riesgo. Y entonces, cuando nosotros les estamos diciendo acá, no, pues si van a operar en esos momentos, amplíen sus stop loss, también sean muy coherentes de en verdad quieren ampliar sus stop loss, porque recuerden que estadísticamente hablando, si ustedes en una operación pierden el 25% de su cuenta o más, estadísticamente es casi que imposible que ustedes recuperen otra vez esa Ajá. cuenta. De una manera como consciente, porque claro, van a decir, no, pues si apuesto todo y lo saco todo, o sea, sí, pero eso no es sostenible en el tiempo. Cuando yo estoy hablando de estas estadísticas es que sea sostenible en el tiempo, ¿listo? Y ya, ahora sí, Sí, no, no, continúo. o sea, exacto. Básicamente es una recomendación, o sea, no Ujú. es que les esté diciendo yo, no, pues aumenten el stop, no, o sea, es, yo soy consciente y tengo claro el riesgo que yo estoy tomando a la hora de operar en un momento de estos, entonces inherentemente tengo que entender de que va a haber más riesgo y que yo voy a poder, por así decirlo, perder más capital porque tengo que ser acorde a lo que yo estoy tomando como decisión. Ujú. Otra cosa bastante importante es pues trabajar con un buen broker que tenga una buena infraestructura, que Sí, tenga buena liquidez. Como lo hemos llevando diciendo hace 50 minutos, esto no quiere decir que no haya deslizamiento de precios porque seguramente van a haber. O sea, a mí lo que me ayuda es a que haya menos, ajá. pero que van a haber, van a seguir habiendo deslizamientos. Es que él hoy está un poco agripado, Estoy agripado, lo perdónenlo. siento. Y por último, hay que entender que básicamente este juego o este concepto de deslizamiento es algo que es inherente, que siempre va a estar a la hora de operar. ¿Esto qué quiere decir? Tú lo dijiste, ¿cuál es la única manera de yo poder evitar el deslizamiento? Pues no opere. O sea, si yo no Ajá. opero, pues no estoy expuesto. Pero si yo voy a operar, seguramente en algún momento voy a llegar en algún punto donde pueda haber algún tipo de deslizamiento. Ujú. Porque son cosas que nadie sabe. O sea, lo hablamos, lo que pasó con el tema del franco suizo en 2015. Nadie lo sabía, nadie creyó que eso pudiera pasar Exacto. y yo estoy expuesto a cosas que no sé. Exacto, además que eso hace parte del riesgo de los mercados. Obviamente acá podemos decir, no, pues no opere, pero pues, o sea, estar en los mercados conlleva un riesgo, entonces ustedes, traders, ya sea principiantes o experimentados, igual ya están asumiendo ese riesgo de entrar a los mercados. Así que, por ejemplo, ustedes si siempre que ingresen a una operación y cuando estén creando todo su sistema de trading, no solamente su estrategia, sino su sistema ya robusto, tienen que pensar, ¿quién es mi contraparte? ¿En qué activo estoy entrando? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Se está moviendo o no se está moviendo mucho este mercado? ¿Estoy dispuesto a asumir ese riesgo que es operar oro justo cuando el presidente Trump está dando una conferencia? O sea, esas son las cosas que muchas veces las personas no se ponen a pensar. Digamos que eso es algo que creo que he establecido alrededor de estos años, Claro. a través de estos años, es porque muchas veces pensamos, porque este mercado igual es muy emocionante. Entonces, el presidente Trump está dando un discurso, ¿no? Súper emocionante mirar el euro dólar o mirar el oro o cualquier otro activo, Pero parece como los si fuera la índices. ruleta de él. Ajá, pero si yo quiero tomarme el trading como algo profesional, como algo serio, como pues lo que debería ser, ¿no? Realmente me voy a dejar llevar solo por esos impulsos, porque a la final eso es FOMO, o porque Diego me dijo, no, mira todo lo que ganó en oro, y yo que no sé nada del oro, que no lo he seguido hace un mes, voy a entrar realmente solo por lo que él me dijo. O sea, es más como eso es el deslizamiento,
El deslizamiento es algo que siempre va a pasar, es un riesgo inherente del mercado, no es un error. Obviamente no estamos diciendo acá que entonces ningún broker se haya aprovechado de eso, puede que sí, o sea, ya tocaría entrar a mirar casos por casos, pero independientemente del broker, ustedes siempre van a tener deslizamientos o siempre van a estar como ese Sujetos, riesgo, ajá, expuestos, expuestos, o sea, van a exacto, estar expuestos a eso. a que exista un deslizamiento. Digamos que eso es como, Sí, es que es inherente al mercado, tú exacto, ya lo dijiste. ajá, De hecho, yo te quería, ahora sí te hago la pregunta que hace como media hora te dije que de pronto me parecería interesante. Porque, por ejemplo, yo cuando opero, eh, o mejor dicho, cuando operaba, porque no puedo operar ahorita, yo nunca me fijé al detalle de las operaciones a la hora de entrar. O sea, yo miraba la tendencia y compraba o vendía y yo no tengo ni idea si se me deslizaba el precio o no. ¿En serio? Porque pues para mí eso no era relevante a la hora de operar, porque si yo opero por tendencia, ujú. pues me es indiferente si se me mueve el precio o no. Porque no lo hacía tan milimétrico, o sea, para mucha gente de pronto sí, pero yo no era tan milimétrico. Yo te quería preguntar, ¿tú cuando operabas, si te fijabas o no te fijabas? Yo se los digo a la gente que nos está viendo y nos va a escuchar después, no, nunca. O sea, si me mueve un deslizamiento o no, nunca me di cuenta. De hecho, digamos, eso es un punto muy interesante e importante que lo dices, porque, por ejemplo, para mí eso también era muy relevante. ¿Por qué? Porque yo normalmente veía gráficos de 1 hora o 4 horas, casi siempre era como a las 8 de la noche, hora Ajá, Colombia. ajá. Muy pocas veces ocurren deslizamientos en esos horarios y yo operaba divisas, principalmente el yen, que es una moneda que normalmente tiene una liquidez, digamos que estable, también la libra. Entonces, digamos que eran activos que aunque sí, la libra yen, por ejemplo, a veces tenía mucha volatilidad, pero también casi siempre tenía una liquidez estable. Y cuando yo sabía que iba a ser muy volátil por X o Y, yo los evitaba y ya me Ajá. iba por otros activos. Eh, pero digamos, en mi estrategia tampoco era tan relevante. De hecho, aquí muchas personas que operen en periodicidades más grandes que 1 hora, tal vez incluso ni se dan cuenta. Realmente, aunque a todos les puede pasar, son los scalpers los que más Sí, yo interesados creo. están en esto. Y de hecho también por eso este podcast, porque la gran mayoría de personas, quieran o no, casi que siempre empiezan con scalping. ¿Por qué? Porque no se pueden separar de la pantalla. Sí, no. Y de hecho, están Es... viendo el gráfico de 5 minutos y su operación dura 5 horas, lo cual nunca debería pasar porque por algo están viendo el gráfico de 5 minutos, pero aún así pasa, ¿no? Entonces, digamos que normalmente a las personas que más me preguntan son esas. Son personas que hacen scalping o que sí están viendo la pantalla cada 5 minutos y se fijan en esos pequeños Tics, cambios. en esos, Ajá, en sí, sí, esos porque es que tics. yo, o sea, yo se los digo realmente, si hay un deslizamiento de 4 o 5 ticks, pues si yo estoy viendo la tendencia, yo lo que asumo es como, bueno, entra a ese precio y ya. Sí, No es que ujú. por ejemplo, con el franco suizo, no, es que tengo que entrar en 0.82635 porque es que si no, no, pues yo hasta ya no, nunca, jamás he operado así, jamás. De hecho, eso demuestra la gran diferencia de traders que hay, porque digamos a mí tampoco nunca me pareció tan relevante eso, porque a la final cualquier deslizamiento, a menos de que fuera abismal, pero pues a mí, digamos, a mí tampoco nunca me No, pasó, menos mal, abismal. pues realmente no significaba mayor pérdida o ganancia o como que mi sistema estaba controlado y yo sabía que iba a ganar tantos pips. Eso sí, yo sí tenía se me olvidó el nombre. Digamos que prueba y error, no, no, bueno, tenía tiene un nombre, pero el caso, digamos, yo quería ganar 20 pips, yo sí le ponía más o menos 2. Es decir, yo sí podía ganar entre 18 o 22 pips. Ah, sí, sí, o sea, es Ajá. algo así. Eh, que a la final ese es el desliz, pero yo lo interpretaba, era así. Pero digamos, esto sí es algo que normalmente yo he visto que a los scalpers es a los que Más les más afecta afecta. directamente. Ajá, porque pues nos afecta a todos, pero sí les afecta mucho. Entonces, si tú quieres hacer scalping, debes tener en cuenta eso. Si tú quieres operar en noticias, debes tener en cuenta que van a ocurrir deslizamientos de precios. Y también, digamos, algo muy importante, o sea, un consejo como Natalia Ávila. Muchas personas a veces por eso no solo tienen un solo broker. Hay brokers que somos mejores en ciertos activos y en otros no tanto.
porque, no sé, por X o Y, o sea, Se por puede ser ejemplo, negociación con los ajá, proveedores de con los liquidez, proveedores, digamos. ajá, digamos, hay brokers que están ubicados en Australia que tienen muy buenos precios para el australiano, Ajá. para el dólar australiano, mientras que los otros no necesariamente, obviamente tampoco estoy diciendo son los mejores o los peores, no, pero sí tienen pequeñas diferencias. Yo conozco traders que tienen 3, 2, 3, 4 brokers precisamente porque operan diferentes activos y han encontrado que esos brokers tienen condiciones favorables en diferentes activos. Eso también es una manera de evitar cosas como el deslizamiento. Claro. Pero bueno, ya con esto hemos llegado al fin de este podcast de hoy. Recuerden, estamos aquí todos, bueno, casi todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, 7 hora Argentina, 4 México, si no Sí, estoy mal. 4 México. Exacto. En este momento. Ajá. Si tienen cualquier pregunta, si quieren descubrir algún caso o que hagamos algún análisis específico que deseen, recuerden dejárnoslo en la caja de comentarios aquí en YouTube o también en nuestras redes sociales. Somos TICMIL Español, somos Al Alza Podcast. Ha sido un placer hoy estar contigo, Diego, hoy estar con Gracias, todos. Natalie. Sí. Pues evidentemente, por favor, si les gustó este episodio, pues que se suscriban, que por favor también compartan, digamos, el tema de las redes y que inviten a más personas a este espacio y que puedan escuchar y pues, digamos, puedan de pronto llegar a resolver algunas de las dudas que ellos tengan. Exacto. Recuerden que este es un espacio pensado precisamente para ustedes, para que tengan un contacto directo con nosotros, con Tickmill, con el broker. Y bueno, de hecho, con dos personas que han estudiado finanzas, que han hecho trading, así que también podemos tener como una perspectiva un poco diferente, incluso desde una parte más institucional, que muchas veces muchos traders retail están muy interesados en esa parte institucional. Aunque no se parezca tanto al trading retail, pero sí se pueden encontrar diferencias bien interesantes allí. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima. Nos vemos.